Que Dios les bendiga. Mis amados alumnos, qué bueno que sigues conmigo en este estudio sobre la fe. Mi deseo para cada uno de ustedes es que tu fe en las promesas de Dios y fe en general, siendo creyente en Cristo Jesús, aumenta. Ese es mi deseo. Nosotros en esta semana estamos empezando con capítulo 15, que habla acerca de palabras y confesiones. Nosotros vemos en Romanos capítulo 10 y Pablo empieza a hablar acerca de una justicia que no es por ley, sino que es por fe. Y, 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 ah, y dice creo que es verso 8, capítulo 10, verso 8, y es la fe que es, ah, o la justicia que es por la fe, así habla, así dice, no busca en los cielos ni abajo para que Cristo viene, ¿no? ¿Qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra en tu corazón y en tu boca. Entonces, importante lo que tú permites tomar lugar en tu corazón y importante lo que permites salir de tu boca. Tú tienes la capacidad, eres un ser creador, tú hecho en la imagen y semejanza de Dios. Tus palabras están, tus pensamientos y tus palabras y tus acciones han formado la vida que vives ahora. Entonces, qué importante para nosotros son las meditaciones y palabras y cómo nosotros hablamos, las declaraciones. Es importante que tú hables más, pero no conversando con otras personas. Tú necesitas estar declarando al aire lo que tú crees acerca de quién eres tú, qué tienes y qué puedes hacer en Cristo Jesús. Tú necesitas estar declarando vida a situaciones alrededor. Puede ser familia, puede ser iglesia, puede ser vida personal. Hay que estar hablando. Dios nos ha dado el ejemplo del uso de palabras. Meditaciones o pensamientos sí son importantes. Filipenses 4:8 nos declara la importancia de eso, pero nosotros vemos en Génesis 1:3, pues cuando dijo, sea la luz, que vino la luz y fue la luz. Entonces, tú pensando cosas bonitas no va a ser suficiente, tienes que estar hablándolos al aire. Palabras son el inicio de cosas naturales, cambios, entradas, manifestaciones naturales en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros hemos visto que Dios, en el reino de Dios, el reino de Dios es el reino de poderes. Dios es el iniciador, Él es la fuente de poder, pero palabras son como Dios expresa su poder. Entonces, importante que tú y yo en momentos de frustración no andamos hablando palabras que van muy en contra de lo que realmente creemos. Palabras habladas en el momento de frustración o conflicto casi siempre son erróneas. Es importante que nosotros cuidamos, que hablamos lo que creemos, no lo que sentimos, no lo que eh, imaginamos que otro piensa, sino declarar lo que la palabra de Dios declara sobre tal situación. Amén. Ya saben de qué estoy hablando, porque todos hemos encontrado en esta situación. Entonces, nosotros también vemos Jesús en ese tiempo, en Génesis, en el verso 1, capítulo 1, verso 1, Dios cree
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, Espíritu Santo está presente, moviéndose sobre la faz de las tinieblas, y dijo, verso 3, dijo Dios. Entonces ahí está Jesús, el verbo de Dios con él. En Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nosotros vemos que la venida de Jesús era cuando este verbo fue hecho carne. Amén. Jesús, el verbo de Dios. Jesús, el verbo de Dios. Entonces, tú quieres escuchar de Jesús, tú quieres acercarte a Jesús, una forma muy, muy buena y muy, ¿cómo se dice? Algo alcanzable por cada uno de nosotros es meternos más en palabra de Dios. Y ahí estamos nosotros involucrados más con Jesús, el verbo de Dios. Entonces, recuerden que dice en Hebreos capítulo 1 y verso 3 que Jesús es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir que Él es el que tiene poder. Recuerden en Mateo 28, eh, Jesús dijo, todo el poder en los cielos y la tierra me es dada, por cuanto id, entonces id, ¿cómo iban a ir? En su poder. Entonces es importante que palabra es como Jesús expresa su poder. Y tú pones la palabra de Jesús en tu corazón y en tu boca. ¡Wow! Ya, el poder viene directo de Dios y está dentro de ti. Y tú estás haciendo lo mismo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Capítulo 16 habla acerca de la necesidad que tenemos de crecer en la fe. Y ese es, estoy preparando para una enseñanza que voy a dar en otra parte. Y si nosotros vamos desde el inicio y vemos el proceso, Dios inició creando el hombre y el hombre fracasó, pero Dios de todos modos, la visión que Dios tenía seguía. Cambios sí, pero Dios, persona por persona, situación por situación, andaba, andaba avanzando hasta que el verbo fue hecho carne. Jesús sí vino en la carne. Vemos el ministerio de Jesús. Vemos a Él enseñando y en su último tiempo Él estaba hablando muy directo del plan de Dios a sus discípulos acerca del ministerio del Espíritu Santo. Jesús va a la cruz, sufre por nuestros pecados, nuestros errores, por la muerte en que estuvimos nosotros, resucita de los muertos y para cada uno de nosotros, sí, Él es vida, nacemos de nuevo y en este nacimiento de nuevo todavía seguimos en el proceso. Nacemos de nuevo, empezamos a crecer, escuchamos acerca de ese bautismo, el don del bautismo del Espíritu Santo, entramos en esto, empezamos a aprender y crecer en el Espíritu Santo, escuchar mejor su voz, colaborar con Él. Y toda la vida, hijos de Dios, es un crecimiento, es un avance, un proceso, y el proceso nunca se termina. Amén. Entonces, hasta nosotros, ¿por qué la Biblia habla de la leche de la palabra, de alimento sólido y después de la carne? Nosotros, nosotros sí tenemos como un bebé, como un niño, joven, adulto, necesitamos crecer. Y en ese crecimiento, tú y yo no tenemos derecho de llegar a cierto nivel y pararnos. Ese es un avance continuo. Debemos de estar colaborando, escuchando, percibiendo las palabras del Espíritu Santo, su obra en nosotros, su colaboración con nosotros. Y
y siguiendo en este proceso. Tristemente, tristemente, es común en el cuerpo de Cristo que una persona crezca a cierto nivel y ya determina que está bien así y no está bien, no está bien. Amén. En la Biblia nosotros vemos que Dios ha dado a cada uno la medida de la fe. Y esta palabra medida habla de una cantidad limitada, una cantidad, todos reciben, todos, ¿sí? Nadie más favorecido que otro. Sí, Dios a veces dirige personas en ciertas áreas a buscar firmeza en áreas diferentes que otros. Hasta en sanidades hay personas que son usados para cierto área del cuerpo más que otras áreas. Y es, a veces nosotros decimos, no, pues ese es nada más Dios decide. Pues Dios, claro que sí, tiene planes, pero la persona también tiene que decidir si colabora y cree y crece en ser muy sensible en tal área o no. Es una forma de crecimiento y esta es práctica. Jesús habló mucho. Este centurión dijo a Jesús que no había encontrado fe en ese nivel en todo Israel. Am, Él habló con sus discípulos, dijo a ellos que era poca fe, nada de fe. Él les habló muy directo, pero Jesús estableció que sí hay niveles de fe y tú y yo debemos de estar trabajando en la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces este proceso es un proceso también continuo, es por toda la vida. Agrada a Dios que tú sigues obedeciéndole el principio. Si la fe viene por el oír, vamos a encontrar tu fe conforme la cantidad de entrada que ha habido. Amén. Son áreas en que es lo que es. Tú puedes decir lo que quieres decir, pero al final de cuentas, la cantidad de palabra que tienes guardado adentro va a determinar cuánta fe puedes expresar. Muy bien. En el último de esta semana, capítulo 17, la medida de la fe es el enfoque de esta clase. Y nosotros vemos esta palabra metrón en el griego. Esa palabra metrón habla de la medida o porción, una porción que no ha llegado a su nivel más alto, pero sí es a una medida, una medida útil, ¿sí? Puede ser que es limitada, pero puede aumentar. Entonces Dios ha dado a cada uno un inicio. Aleluya. Y en esto ah, hay diferentes formas de explicar. Algunos dicen, no, pues esa es toda la fe que necesita, nada más hay que desarrollarlo y ver cómo colaborar. Pues al final de cuentas, no estamos discutiendo esas diferencias de definición, pero lo que sí encontramos que esa medida tiene que ser entonces entre aumentada o tiene que ser establecido y funcionable en la vida. Y este es un proceso en que tú y yo debemos de estar trabajando. Algo que es igual para cada uno. Todos tenemos la misma oportunidad. O si tú y yo estamos en una... ¡Qué bendición! ser, ser mexicanos, yo me incluyo. Y que nosotros tenemos esa libertad que gracias a Dios tenemos. Tienes Biblia en tus manos. Tú puedes tener cuántas versiones de la Biblia quieres en en tu tableta o tu laptop o tu computadora. Y tú puedes libremente
estudiar y tener entrada de palabra de Dios. Todos tenemos oportunidad en este aspecto. Amén. Y entonces, esa palabra, la medida, es algo que se puede medir. Se puede medir. Y hay formas en cómo podemos medir. Podemos medir por tu forma de platicar y hablar. ¿Sí? Si tu vocabulario está en línea con lo que declara la palabra de Dios o no. Podemos calificar tu medida conforme los resultados en tu vida, porque la fe sí produce. Fe no es cosa vana. Y tristemente, ¿cuántas personas se han rendido a momentos antes de recibir la manifestación? Entonces es importante eso. Entonces, eh, pues en eso la medida puede aumentar conforme entrada de palabra, conforme obediencia a los principios, conforme la práctica que uno hace. Entonces ahorita, ¿qué estás haciendo para aumentar la medida que has recibido? ¿Cómo estás usando tu fe para bendecir otros? ¿Cómo estás usando tu fe para ser ministro de reconciliación? ¿Cómo estás usando tu fe para prosperar? Eh, si no estás confiando, si tu fe no funciona para par de calcetines, entonces cuidado cuando necesites algo más grande. Hay que estar practicando tu fe. En salud, igual, usa tu fe. Mantiene, tú eres la persona responsable de mantener este cuerpo en buena función. Amén. La medida. Entonces hay que confesar palabra, hay que, pues primero tener entrada de palabra, meditarlo, hablarlo, practicarlo. ¿Ven? Y así esa medida crece. Que Dios les bendiga y pues nos vemos en nuestra videoconferencia. Dios les bendiga.